Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo García, trabajo en T-Systems, soy físico de formación y dentro de T-Systems estoy en el área de ventas dedicado a toda la horizontal tecnológica de datos e inteligencia artificial. Para la charla de hoy me gustaría tratar de daros una visión del mundo de la inteligencia artificial alejándome todo lo posible de tecnicismos, de hypes tecnológicos y yéndome un poco a dónde está el valor de negocio y cuáles son los retos reales del día a día que encontramos en nuestros clientes. Trataré de dar una visión inicial general de cómo vemos nosotros que está el panorama de la explotación del dato, de la inteligencia artificial. Nos iremos un poquito a entender para qué sirven y qué aportan todas estas nuevas, este boom que hay ahora con los Large Language Models, los modelos de lenguaje grandes tipo ChatGPT, Google Bard, lo que llamamos las IAs generativas. Pues, ¿qué significa todo eso? ¿Qué aporta y cómo podemos utilizarlo en la realidad de nuestro día a día? Y finalmente me gustaría al final daros un pequeño avance de hacia dónde creemos en T-Systems que va el futuro del tema del dato en general, la compartición de datos, los espacios de datos y en qué situación estamos realmente y hacia dónde podemos avanzar. Como decía, quiero huir de todo el hype tecnológico y centrar un poco en que este juego, igual que en cualquier negocio, igual que en cualquier empresa privada, en el sector público, en la administración, todo va de tomar decisiones. Hay una frase que robé a alguien en algún evento hace tiempo, no recuerdo a quién y por tanto no le puedo citar, pero me gusta mucho y me la he quedado siempre. Todo esto va de tomar decisiones y si no tienes datos, cuando tomas una decisión solo puedes o equivocarte o tener suerte. Si no queremos depender de la suerte, tenemos que explotar esos datos y utilizarlos. Si alguna vez habéis jugado a este tipo de juegos, tipo SimCity, este es un pantallazo del Lean City, que era una versión de open source en Linux. A mí me flipaban mucho estos juegos de estrategia, de administrar pequeñas ciudades y demás. Hay una cosa fundamental, si te quedas con los dibujitos y tratas de poner, pues aquí quiero poner una zona industrial, aquí quiero poner una carretera, al final no vas a llegar a ningún sitio. Si de verdad querías jugar bien al juego y avanzar positivamente, tenías que fijarte en esa pestañita que había ahí abajo, que era donde estaban los datos, las estadísticas, los datos de verdad, donde te están diciendo qué es lo que está pasando más allá de esa visión intuitiva que te da la vista general. En general hay que evitar lo que los ingleses llaman tomar decisiones basadas en gut feelings, en instinto, en la sensación, en el hype tecnológico, en lo que sea. No, tienes que tomar las decisiones basadas en los datos, basadas en tu realidad, bien aterrizadas y teniendo muy claro cuál es el valor que quieres obtener de vuelta. Si nos fijamos en el marco de políticas de gobierno digital de la OCDE, nos marcan que este concepto de data-driven, de un gobierno impulsado por datos, ¿cuáles son las claves para llegar a eso? Pues bueno, nos hablan de facilitar y controlar el acceso a los datos. A mí me gustaría destacar 4 puntitos principales de estos que hay aquí, que por un lado, tener datos actualizados y confiables, eso es una de las cosas básicas, fundamentales por las que hay que empezar, porque si no, no podemos llegar a ningún sitio. Hace muy poquito, en un retailer de moda muy grande de este país, nos lanzamos a hacer un proyecto que parecía muy fácil sobre el papel. Era simplemente mejorar las estimaciones que se daban para los tiempos de entrega a cliente. Tenían un histórico de datos muy largo, parecía un proyecto muy sota caballo rey. Resulta que cuando nos pusimos a entrar a mirar los datos que tenían de los couriers de transporte no eran las fechas reales de entrega, sino cuando terminaban, en muchos casos, en muchos de los couriers, cuando terminaba su SLA. Es decir, la fecha que tenían que poner para que no les penalizasen en ningún caso. Y no reflejaban el dato real. Por lo tanto, ese proyecto tuvimos que tirarlo a la basura, volver a empezar a almacenar los datos de manera correcta y esperar a tener suficiente volumen de datos para poder
hacer el proyecto. Eso es una cosa fundamental que parece una perogrullada, pero que en entornos industriales muy grandes donde supuestamente nos pensamos que lo tienen todo muy atadito, nos encontramos cosas de ese estilo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta antes de arrancar un proyecto y ponernos a invertir dinero y a gastar pasta. Por otra parte, me parece muy crítico el tema de la reutilización de los datos. Es de lo que quiero hablar justo, sobre todo, al final de la presentación, el tema de estos nuevos mercados de datos que se están abriendo. Pues todo lo que yo preparo para mí y utilizo es útil para otros agentes dentro del ecosistema, sea para empresa privada dentro de mi municipio o sea para otras áreas de la gestión pública o para los ciudadanos. Hay mucha reutilización de datos que no se aprovecha porque no nos hemos parado a pensar qué otros casos de uso hay con esto que yo había preparado. Y finalmente, incentivar la participación me parece algo clave y algo que está cambiando mucho en los últimos tiempos gracias a este boom de las IAs generativas. Luego lo explicaré un poquito más en detalle, pero que de alguna manera democratizan el acceso a las técnicas de analítica de datos. Es decir, ya no somos los técnicos, los que sabemos un poco de estadística o de machine learning, los que podemos aprovechar un entorno de open data, unos datos abiertos que me ha dado el ayuntamiento y puedo jugar con ellos si soy un friki o un techie, sino que casi cualquiera que tenga un poco de interés y ganas de ponerse a juguetear con un BARD, con un ChatGPT, con estas nuevas herramientas, low code, no code y demás, es capaz de sacarle provecho. Y eso es muy, muy interesante de cara, sobre todo, a las iniciativas público-privadas. El dato como generador de valor. Nosotros en T-Systems vemos a nuestros clientes dentro de un viaje, un journey dentro del dato, en el que van evolucionando de alguna manera hacia conseguir. Se nos llena muchas veces la boca diciendo, no, el dato es el nuevo oro, el dato es el nuevo petróleo. El dato en sí no significa nada. El dato hay que explotarlo y el valor está donde tú se lo encuentras, donde tú se lo sacas. Entonces, en ese camino pues hay una primera fase de data thinking, llamamos, que básicamente es, oye, empieza a tener esa mentalidad de orientación al dato, esa conciencia de que el dato es interesante y que se puede explotar y se pueden mejorar los procesos y las decisiones que tomas. Por otro lado, está la parte de Data Foundation, que es, bueno, tengo que poner todos los andamios, todas las herramientas que necesito, ordenar los datos, disponibilizarlos para que eso pueda ser explotable. Tengo que meter pues, una cierta inversión en infraestructuras y demás. Después entramos en la fase de Data Analytics. Aquí es donde está el grueso de los clientes que tenemos. Estamos ya en una fase donde tengo los datos más o menos limpios, puedo tener más volumen o menos volumen, pero tengo una serie de datos a los que ya puedo sacar jugo y estoy haciendo analítica de esos datos. Más tradicional o más sofisticada, pero en el modo, digamos, de cómo se hace en Business Intelligence. Es decir, extraigo información de los datos, veo unos paneles que me hacen sentir o me hacen entender cómo está mi negocio, cómo está el ecosistema y puedo empezar a sacar conclusiones yo. El siguiente paso es entrar ya con soluciones de inteligencia artificial, que es, no, quiero que el propio sistema tome sus propias decisiones, saque sus propias conclusiones y me dé unos insights mucho más finos. Y al futuro, que es lo que he mencionado desde el principio, está esa fase de compartición de datos, sacar los datos hacia afuera, ver cuáles son los nuevos mercados de productos de datos, que veremos más adelante. Que para mí, de momento, aún es un poquito futurible, pero ya empieza a ser palpable en muchos ambientes. Os hablaba de inteligencia artificial y mencioné el que la inteligencia artificial me dé algo más de lo que yo veo cuando veo un dashboard en Power BI o en cualquier herramienta y veo pues, cuáles son las tendencias y de manera intuitiva lo entiendo. ¿Cuál es la gracia de la inteligencia artificial y eso que ahora llamamos que está tan de moda, la inteligencia artificial generativa? Bueno, me gusta mucho este ejemplo porque bueno, tiene mucho que ver también con mis inicios en investigación en física médica, que trabajé con algoritmos genéticos. Este es un ejemplo de una antena que tenía que diseñar la NASA en 2006 para una misión,
Una antena pequeñita, había que generar la mejor antena posible de un tamaño muy pequeño y con la mayor eficiencia posible. Para eso construyeron unos algoritmos genéticos, que es digamos, una inteligencia artificial old school, por decirlo de alguna manera, una inteligencia artificial de las que se empezaban a usar en aquel tiempo. Y estos dos son dos de los ejemplos de las mejores antenas que este algoritmo diseñaba. Para mí, el gran cambio de chip que me entró en la cabeza cuando vi esto es que a ningún ingeniero en su sano juicio se le hubiese ocurrido diseñar una antena con esa pinta. Jamás. La inteligencia artificial nos está dando una solución que no nos esperábamos. Y ahí es donde tiene sentido la inteligencia artificial. No en que el ChatGPT nos suelte una perogrullada, un comentario de cuñado, porque lo ha leído, porque ha copiado de lo que ponía en la Wikipedia o cosas similares. Eso no es... Bueno, sí es inteligencia artificial, sí tiene su gracia, ¿vale? Pero no es ahí donde está el verdadero valor. El verdadero valor es darnos soluciones diferentes para nuestros problemas, más óptimas y a las que no hubiésemos llegado de otra manera. Voy a hacer un repaso breve. Muchas veces mezclamos en la cabeza qué es un algoritmo, qué es un modelo. Yo con tres diagramitas, cuando lo empecé a estudiar, es como de verdad me aclaré las ideas, ¿no? ¿Cómo trabajábamos tradicionalmente? Si nos vamos fuera del modo de inteligencia artificial ni nada de esto. Pues había unos señores, bueno, nuestro problema, como decía al principio, es dar respuestas a determinadas preguntas, es encontrar la decisión correcta, la respuesta correcta a una determinada pregunta, y para eso pues, lo que teníamos eran unos señores que tenían mucho conocimiento del sector o del negocio en el que estaban. Ese conocimiento se lo explican a unos programadores que lo teclean, crean un programita, un motor de reglas, que dice, vale, pues frente a este tipo de problemas en las preguntas, tengo que darte esta respuesta. Y la inteligencia de negocio se estaba metiendo desde la gente que estaba en el negocio, los que tienen conocimiento del sector, los managers, digamos, hacia los programadores y eran los programadores los que ponían esa inteligencia. El siguiente paso, cuando nos vamos a eso que decía yo de Data Analytics, ¿no? Analítica del dato, ¿vale? Pues ese conocimiento del sector lo enriquezco con los datos de negocio que tenía. Ahí ya empiezo a analizar los datos, empiezo a ponerle un poco de mentalidad orientada al dato, utilizo una analítica de datos y enriquezco esa programación. Pero sigo metiendo, en el fondo, en una programación la inteligencia de negocio. Al final, alguien está traduciéndola, esa inteligencia de negocio la está traduciendo a líneas de código. ¿Qué rompe por completo cuando llegamos al mundo del machine learning, de la inteligencia artificial? Pues que ya no se mete esa inteligencia. Ahora lo que hay son unos algoritmos que cogen los datos de entrada, la aplican, extraen de esos datos el conocimiento. Me gusta quizá la traducción al español no es tan fina, ¿no? Pero se destila el conocimiento de esos datos y el algoritmo es capaz de ordenar toda la información que había en esos datos, en esas preguntas y respuestas que teníamos almacenadas, y eso genera un modelo. Un modelo es una caja negra que, dadas unas preguntas parecidas a con las que lo habíamos entrenado, nos va a dar unas respuestas que se espera que vayan a ser las correctas, porque le habíamos dicho cuáles eran las respuestas correctas originalmente. Entonces ahora la inteligencia hay que meterla en la parte izquierda, en los datos. Ojo, no es tener todos los datos ahí en un montón, en un data lake gigantesco, como pasaba sobre todo al principio de este boom. Hemos montado un Hadoop enorme, tenemos un montón de datos y ahora no sabemos qué hacer con ellos. No es solo eso. Hay que tener los datos, hay que tenerlos limpios, hay que saber cuáles tiene sentido poner y cuáles no, y hay que tenerlos bien entendidos para decirle al algoritmo cuáles son los datos que van a ser relevantes para generar un modelo. Si no hacemos ese paso, nos pasa el ejemplo que nos ponían en estadística en el instituto siempre, ¿no? Que el 80% de los americanos, esto era un estudio
pues creo que de los años 80. El 80% de los americanos que sufrían ataques al corazón llevaban calcetines grises. Entonces, la conclusión era que los calcetines grises provocaban ataques al corazón. Bueno, pues hay que evitar ese tipo de cosas, hay que evitar esos sesgos en nuestros datos que nos pueden llevar también a problemas éticos y problemas de otro tipo. Y ahí hay que meter esa inteligencia. Pero todo lo demás, digamos, es un proceso prácticamente autónomo por parte de los algoritmos. Este es un ejemplo que es la base de donde empiezan a construirse todos estos grandes modelos de lenguaje para llegar al Google Bard, al ChatGPT o a todos estos modelos. Este era un ejemplo que hacíamos en la facultad de identificación de autores y generación de textos. Es súper sencillo. Partimos de lo que se llama un corpus, que son textos. En este caso, pues habíamos cogido textos de Camilo José Cela. Cojo un montón de textos suyos y empiezo simplemente a irme palabra por palabra y voy anotando los saltos que se dan de una palabra a la siguiente. Entonces, con eso construyo esta gráfica, este dibujito, donde digo, vale, si me he encontrado una palabra Juan, pues el 50% de las veces la siguiente palabra era Miró, el 50% de las veces la siguiente palabra era enojado. Cuando eso me lo llevo a un texto muy, muy grande, suficientemente grande, un corpus en el que tenga una muestra significativa de cómo escribía Camilo José Cela, pues puedo llegar a compararlo con un texto de otro autor y esos saltos serán completamente diferentes. Con lo tanto, tendremos una especie de huella dactilar de cómo le gusta escribir estadísticamente a Camilo José Cela. Así funciona el texto predictivo de los teléfonos móviles. No sé si habéis jugado alguna vez, yo lo he hecho mucho porque me parece divertido, a escribir una primera palabra e ir diciéndole siempre la primera recomendación que te da, a ver qué narices pone. Normalmente pone cosas muy absurdas, pero haciendo ese ejercicio con un texto suficientemente grande, es la parte de la derecha, donde le hemos dado como semilla, se llama, como primeras palabras para empezar, chindo es, y hemos ido diciéndole, ponme la palabra más probable que debería escribir a la línea siguiente. Si a alguno de vosotros le gusta Camilo José Cela, ese trocito se nota de alguna manera el estilo. Obviamente las frases probablemente tienen poco sentido o ninguno, pero sí que se nota ese estilo, esa forma de escribir y desde luego sirve para distinguir unos autores de otros. Esto se utiliza, estos principios, luego evolucionados y con matices y demás, se utilizan, como decía, para ir evolucionando hacia los modelos de lenguaje actuales y ya se utilizaban, yo hace muchos años los utilizaba para temas de seguridad, para detección de intrusiones en redes de telefonía móvil, con los protocolos de telefonía móvil y para control de procesos. El símil es muy sencillo. Quitemos aquí las palabras que estamos poniendo y pongamos estados de un proceso. Por ejemplo, un túnel de compra en un e-commerce. Pues meto el elemento al carrito, me voy a pagar, me aplica un descuento. Cada uno de esos pasos que voy dando lo pinto ahí. ¿Qué he encontrado yo justo en un ejemplo como ese? Pues que resulta que viendo esos saltos que se daba, de pronto descubríamos que había un flujo extraño. Esto nos pasó con hace unos cuantos años ya, en vidas pasadas, con una aplicación de un e-commerce en el que, llegado a un momento determinado, aplicabas un descuento. Había un error de programación y si en ese punto dabas para atrás en la aplicación, volvía a aplicarte el mismo descuento. Con lo que si tenías un descuento del 50%, lo aplicabas 6-7 veces y al final pagabas 50 céntimos por el producto que fuese. ¿Cómo descubrimos ese error de programación? Pues en realidad lo que vimos fueron los flujos de la gente, que, coño, ¿por qué todo el mundo le ha dado ahora por dar para atrás en este paso? Voy guardando qué es lo que hace la gente y tengo también un patrón de cómo se comporta el cliente, cómo se comporta el usuario. Esto se utiliza de manera más sofisticada, por supuesto, para temas también de seguridad, donde puedo ver si el que está navegando por la web es una persona o es un bot, por ejemplo, para detectar bots que están navegando de manera automática para descargarse mucho contenido, cosas así. Pues de repente descubro que este usuario está haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Levanto una alerta y es una anomalía y puedo capturar ese comportamiento.
y se utiliza luego para cosas mucho más sofisticadas. En procesos, si tengo ese control de cualquier proceso de negocio, de cómo funciona, pues desde que se me ocurre, desde que yo pido una licencia de obra para mi casa, qué pasos tengo que dar, qué documentación tengo que ir poniendo, pues si soy capaz de pintarlo, de pintar cuál ha sido el proceso de la gente, cuál es el proceso habitual, es muy fácil encontrar las ineficiencias, encontrar dónde estamos haciendo esperar demasiado a los ciudadanos o dónde les estamos pidiendo la misma información 2 veces por algún motivo que podríamos estar uniendo. Este tipo de análisis, que además genera unos diagramas que luego son muy visuales, es lo que se conoce como process mining, nos ayuda a identificar los pasos donde bien podríamos meter un pequeño modelo de inteligencia artificial para automatizar un paso, o bien podríamos simplemente optimizar el flujo y hacerlo más amable, más llevadero. Dentro de lo que es yo no soy un experto en gestión de administraciones públicas, ni mucho menos, pero por eso me he ido a imaginármelo como si estuviese jugando a un videojuego, ¿no? Dentro de cualquier decisión que tengo que tomar en mi ecosistema, dentro de todas las áreas de la administración, pues hay un montón de áreas diferentes y cada área mantiene un montón de datos distintos. Y esos datos es en los que yo me tengo que apoyar para tomar una decisión en un momento determinado. ¿Qué es lo interesante de esos datos? En el fondo, para la inteligencia artificial lo interesante son las correlaciones que hay entre ellos. Lo que decía, qué está ligado a qué y entender los motivos de por qué. Si yo cambio pongamos, por ejemplo, estoy estudiando el transporte industrial dentro de mi ciudad. Temas de movimiento de camiones de un lado a otro. ¿A qué afectan esos datos? ¿O qué puede afectar a estos datos que quiero mejorar? Bueno, pues lo natural es que yo diga, vale, pues yo selecciono más o menos los que sé que están cercanos y construyo un modelo con todos ellos. Meto todos esos datos en esto es lo que se llama feature engineering, es decir, junto los datos, los pongo en una tabla ordenaditos y digo, vale, estos son los datos de entrada, estos son los datos de salida y esto es lo que quiero optimizar. Pues podemos descubrir que para el tema de transporte industrial, pues tendremos que tener en cuenta, si lo que estamos es diseñando por dónde van a pasar los camiones, tendremos que tener en cuenta los posibles embotellamientos o los datos que tengo de embotellamientos que suele haber en mi ciudad, temas de contaminación acústica, que a lo mejor me estoy yendo a atención al ciudadano y a ver las quejas que hay por ruidos o sensores que ya tenga puestos en mi ciudad. Dónde están las gasolineras, porque los camiones al final tendrán que pasar por donde les es más cómodo. Todo eso al final se convierte en una red que me va a ayudar a construir el modelo de mi ciudad y que me va a hacer entender cómo, si yo tomo una decisión con respecto a cerrar gasolineras en el centro por temas de ecología, de sostenibilidad, y ahora resulta que los camiones se van a mover hacia afuera, pues a lo mejor los camiones ahora están pasando por zonas donde generan más contaminación acústica y ese efecto colateral no lo había pensado. Tener un sistema que sea capaz de simular estos escenarios, que yo pueda, en mi videojuego, entre comillas, cambiar determinadas cosas y ver cómo afecta eso al resto del ecosistema de mi ciudad, sería una herramienta brutal para tratar de evitar que cuando tomo una decisión, porque me parecía una muy buena decisión, peatonalizar esta calle porque es una calle muy comercial, la gente quiere pasar por ahí, pues no estaba pensando en todo el resto de cosas que se van a ver afectadas por ello. Y con esto puedo tener una visión cercana. Esto es lo que se llama, o lo que evoluciona a la larga hacia un digital twinning, ¿no? El gemelo digital de mi ciudad, ese panel de juego donde puedo cacharrear sin romper nada y tomar la decisión más correcta. Cuando hablo he estado hablando de tomar decisiones y he estado hablando de procesos. Para mí esas son las dos cosas fundamentales dentro de la optimización y de la eficientación de cualquier proceso, sea en sector público o en empresa privada.
Y dentro de que tenemos que pensar en procesos y en decisiones, tenemos una serie de capas en las que debemos ir profundizando. La primera capa es una capa de control. Si no puedo medir algo, no puedo mejorarlo. Si no soy capaz de verlo, no puedo hacer nada con ello. Entonces, esa primera capa de control es fundamental. Tengo que tener los datos preparaditos. La siguiente capa es la de predicción. Tengo que ser capaz de predecir qué va a pasar. Puede ser que va a pasar la semana que viene o puede ser que va a pasar si cambio esta política, si cambio esta regla o si cambio este proceso. Luego hay una fase de automatización. Ahí empezamos a recibir mucho retorno ya. Puedo automatizar procesos que me lleven a agilizar los trámites. Puedo quitar trabajo aburrido a las personas. Esto voy a incidir bastante en ello. El tema del trabajo aburrido, los procesos que son repetitivos, que en el fondo son los que una inteligencia artificial o un software, los que más le gustan, en el fondo, los que sabe hacer bien y con los que no se cansa. Y finalmente la optimización. La optimización es el paso final, es tomar la mejor decisión posible y cuantas más cosas pueda tener en cuenta para tomar esa decisión, mejor. Porque estaremos tomando decisiones que tienen en cuenta cosas que no veía de manera automatizada. Aquí os pinto unos cuantos ejemplos de pequeños casos de uso o técnicas que encajan en diferentes zonas, ¿no? Veis por ahí pues, el control de flujos que mencionaba antes, temas de cuadros de mando y trazabilidad y transparencia, el generar modelos predictivos, el Digital Twin que comentaba, que está tan de moda y que muchas veces nos vamos al modelo 3D visual y lo interesante de lo que hay ahí es en realidad lo que está por debajo, no tanto que me representen en 3D la fábrica, la ciudad o lo que sea. Y las simulaciones de escenarios que para mí son fundamentales y en la mayoría de los clientes donde he trabajado este tipo de proyectos han alucinado con la cantidad de eficiencias que conseguían con cosas que no habían visto que eran eficientables. Voy a volverme un poquito hacia el tema de las inteligencias artificiales generativas, que es lo que ha despegado en los últimos 4 o 5 años, y vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. ¿Cuál es la gran revolución de las IAs generativas? Bueno, las IAs generativas son lo que decíamos antes, tenemos datos, en este caso datos universales, llega un Microsoft, un OpenAI o un Google y cogen datos de Internet, de Wikipedia, de montones de fuentes, generan un corpus muy, muy grande y con eso entrenan un algoritmo que sabe de todo. Ese algoritmo que sabe de todo es lo que se denomina un modelo fundacional. Le das unas preguntas y te da unas respuestas. Imagino que todos vosotros habréis jugado un poco más o un poco menos con el ChatGPT o con el Google Bar ahora. Pues un amigo mío lo denomina este tipo de modelos y me parece súper apropiado, modelos cuñado. Son modelos que tienen un conocimiento generalista, que te dicen cosas y que a veces incluso se las inventan. Lo que no saben se lo inventan. Es la definición, por lo menos del mío. ¿Cómo introducimos el conocimiento local? ¿Cómo hacemos que estos algoritmos dejen de ser tan cuñados y hablen como un experto en la materia? Alguien que entiende cuál es la problemática real de mi casa, de mi ayuntamiento o de mi empresa. Pues para esto hay dos técnicas o dos caminos principalmente. Lo voy a resumir muy a grandes rasgos, no voy a entrar en mucho detalle. Pero por un lado está el prompt engineering. El prompt engineer dicen que es el nuevo rockstar de la programación. ¿Qué significa esto del prompt engineering? Pues que yo le hago las preguntas adecuadas, introduciéndole más información dentro de la pregunta a este modelo generalista para que la respuesta que me dé sea la correcta. Hay varias técnicas, Fuse Prompting, Chain of Thoughts, no tiene demasiado... O sea, no quiero entrar en esos detalles, simplemente que yo le voy a decir no le voy a decir a este modelo, oye, ¿cómo mejoro la movilidad en el Ayuntamiento de Gijón? No, si le digo eso, me va a decir una perogrullada que no va a tener ningún valor. Ahora, si le digo, dados estos datos
que tengo en esta base de datos y dada esta situación y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Gijón tiene estas peculiaridades y bla, 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 y ahí le introduzco toda la información que necesita para tomar la decisión, entonces dime cómo debería mejorar, qué cosas debería hacer para mejorar el tráfico. Y ahí es donde te va a dar las respuestas correctas. Estoy dando una visión un poco simplificada, pero digamos que el concepto es este. Con esto podemos conseguir unos modelos que no están especializados, el modelo en sí sigue siendo el mismo, sigue siendo el modelo fundacional que nos ofrecía Google o AWS o Microsoft, pero como le estoy metiendo esa información inicial, estoy recibiendo preguntas más adecuadas. El siguiente paso es, vale, quiero realmente hacer un modelo afinado, ¿vale? Lo que tenemos es que hacer una fase de reentrenamiento de ese modelo. Por explicarlo de alguna manera, se hace un entrenamiento parcial donde sacan un modelo que tiene un conocimiento generalista y luego reentreno ese modelo en un proceso de entrenamiento enriqueciendo los datos con datos míos, de mi negocio. Con eso genero un modelo ya afinado que va a tener esa información y al que le voy a poder dar preguntas y respuestas mucho más y me va a dar respuestas mucho más afinadas. Estos procesos dan modelos mejores, pero son mucho más caros. Estamos hablando todavía de modelos que no son asequibles en general. De hecho, si miramos la evolución de los Large Language Models, a mitad de 2020 los datos de GPT-3 eran estos. O sea, eran 800 gigas de datos de entrenamiento, 175.000 millones de parámetros, son cifras que nos escapan, y $500.000 solo para entrenar el modelo. Si nos miramos a uno de los nuevos que acaban de salir, esto se dispara y son verdaderas barbaridades. En general, salvo que seas un actor muy, muy pesado, no vas a poder crear tu propio modelo a esta escala. ¿Casos de uso de este tipo de modelos? Pues tenemos casos de uso en texto, que son quizá los que más intuitivos nos resultan y más valor de negocio tienen, al menos en una primera aproximación, más fácil es encontrarlo. Hay modelos de imagen y modelos que se basan en voz y vídeo. Voy a centrarme un poco ahora en voy a poneros 3 ejemplos de casos de uso que tienen que ver tanto de uso interno dentro de la administración como externo de cara al ciudadano, por tratar de afinar tres ejemplos de cada, ¿vale? Por un lado, generación de plantillas de documentos automáticas. ¿Cuál es la labor en las administraciones más rutinaria y más pesada? Rehacer el mismo tipo de documento con los mismos datos constantemente o cambiando los datos constantemente para diferentes cosas. Es un proceso donde es muy fácil cometer el error de me he olvidado de cambiar la fecha. Al menos a mí, cuando hago ese tipo de cosas, me pasa. Tanto la corrección de errores en datos en documentos como la generación de plantillas de documentos de manera automatizada son ejemplos que van a ayudar mucho a los trabajadores de la administración, les van a quitar ese trabajo tedioso y aburrido y van a poder dedicar el tiempo a labores con más valor, a utilizar ese conocimiento que tienen de cómo funcionan las cosas, no para estar haciendo una tarea repetitiva, sino para hacer algo que de verdad aporte, incluso diría yo que les llene en su trabajo. Y por otro lado, la búsqueda de información eficiente. Los buscadores semánticos son una verdadera revolución. Somos capaces, con este tipo de modelos, de extraer de qué se está hablando en los documentos. Cuando tenemos un montón de cantidad de documentos, nosotros en concreto en T-Systems estamos evaluando utilizar esto para las licitaciones públicas a las que vamos. El hecho de toda esa información estructurada que nos dan y que tenemos que ir mirando para ver el pliego, cómo nos lo van a valorar y cómo tenemos que responder y este tipo de cosas. Estos modelos me ayudan a ordenar esa información e incluso son capaces de ayudarme a corregir la propuesta que yo estaba proponiendo, que yo estaba enviando. Pues eso, son capaces de entender el texto escrito y traducirlo. Y luego traducirlo a un lenguaje humano, humano entre comillas, a un lenguaje sencillo.
Tenemos varios casos de uso, por ejemplo, relacionados con el sector de energía o con el sector de seguros, donde nos piden, quiero una inteligencia artificial que ayude a explicarle pues, las coberturas de tu seguro a tu abuela, para que lo entienda una persona que la mayoría de las veces se pone a leer eso y dice, esto no hay por dónde agarrarlo. Pues estos modelos son muy capaces de hacer eso, porque al final las inteligencias artificiales lo que les gustan son las cosas aburridas, las cosas repetitivas, y esos documentos estructurados en lenguaje de abogado son aburridos, repetitivos, pero están bien estructurados. Entonces la IA los entiende muy bien y ahora sabe traducirlo a un lenguaje más natural. El tema de escucha activa en redes sociales me parece otro de los que están pegando muy fuerte. Ahora estas IAs además son muy capaces de entender el tono en el que estamos hablando. Todavía no pillan el sarcasmo, pero casi. Y eso, nos pueden hacer entender un poco el impacto de lo que estamos contando. ¿Cuáles son los nuevos retos en temas de seguridad? Solo poner un par de ejemplos. Hablaba antes del prompt engineering. Le tengo que decir un poco al modelo cómo quiero que me dé las respuestas, ¿no? Pues con ese tipo de técnicas han sido capaces estos modelos, igual que si haces una búsqueda en Google, cómo construir una bomba, pues Google te lo capa y no te da ese tipo de información, o tienen medidas de seguridad para tratar de no dar información peligrosa a los usuarios. Estos modelos tienen lo mismo. Y hace relativamente poco, en abril, unos hackers curiosos se saltaron esas restricciones pidiéndole al modelo, oye, explícame esto como si fueses mi abuela, que mi abuela jamás me ocultaría nada de información. Y le coló. Otro ejemplo, las alucinaciones. Decía yo, es un cuñado que te cuenta cosas de perogrullo y lo que no sabe se lo inventa. Esto les pasa mucho a los modelos. ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, hay ciertos parámetros que se pueden tocar en la parte fina del modelo, pero en general es dándole contexto. Es diciéndole, oye, en ese prompt engineering le digo, oye, quiero que me des las citas de las cosas que me hayas dado y quiero que no te inventes información, que estés seguro de que todo lo que me digas sea correcto. Aquí a un abogado pues le pillaron utilizando ChatGPT para buscar casos de referencia que resultó que eran inventados esos casos de referencia que le daba ChatGPT. Y finalmente, bueno, temas de ética, privacidad. Nos encontramos en muchos casos empresas que dicen no se puede usar ChatGPT. Han salido un montón de ejemplos. No se puede usar ChatGPT en la empresa. Vale, simplemente, el problema no es la tecnología, el problema es qué parte de la tecnología utilizas tú. O sea, no pasa nada porque si tú tienes en tu empresa o en tu administración tu instancia de BART, de ChatGPT, del que sea, privada y metes ahí lo que quieras, el problema es cuando te vas a la API pública, al ChatGPT público o al Google Bard público y ahí le pongo datos de mi empresa. ¿Por qué? Porque cuando entras a eso con tu cuenta de usuario normal, firmas un contrato de que esos datos se pueden utilizar para reentrenar los modelos. Entonces yo le he dicho, oye, y en mi ayuntamiento que tenemos una deuda de no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo debería? Pues ese dato de la deuda que tiene mi ayuntamiento se la ha quedado, en ese caso, pues puede ser Google, puede ser OpenAI o puede ser quien sea, el que te había dado ese servicio. Es el usuario el que reclama la información. Esto es lo que decía antes. Estamos en un cambio de sentido en el que no somos ya solo los frikis que nos mola la estadística los que explotamos estos datos. Le puedes pedir a la IA generativa que te calcule cuál sería la mejor forma de llegar de tal sitio a tal otro. Y en qué combinación de transportes, por ejemplo. Y va a hacer un estudio de la información que tiene en el mercado y te lo va a calcular. Y entonces se acabó las recomendaciones que todas las empresas o que los ayuntamientos querían hacer al usuario. Porque ya no es el vendedor el que va a por el cliente o la administración la que le envía la información al usuario, sino que es el usuario el que la reclama. Por eso es importante los temas de Open Data y de compartición del dato.
Y ya voy a terminar con esta parte del tema de compartición, que básicamente el cambio de paradigma está en algo que ya se estaba haciendo en el desarrollo de software tradicional, que tiene que ver con se llama Domain Driven Design. Básicamente es un cambio de mentalidad en que los datos que yo utilizo o los microservicios, los servicios que yo utilizo, los modelos que yo genero, no son solo para mí, en ningún caso. Nunca, o casi nunca, son solo para que yo los utilice. Va a haber otro área, a lo mejor si yo lo he creado dentro de una empresa para la parte de distribución de stock, también les es útil a los de transporte, por supuesto. Pues esos van a estar utilizando los datos. Cuando tengo ese cambio de chip y utilizo, que esto ya se está usando en la industria, ese dinero, digamos, de Monopoly para monetizar internamente dentro de la empresa quién está usando esto y que pague por el servicio, es cuando empezamos a generar ese marco de mercado de producto de datos. Y eso es, yo creo, lo que está pendiente todavía a nivel global. Generar esos ecosistemas donde los datos que tiene la administración pública, que son útiles y que son jugosos para la empresa privada, se puedan compartir o se puedan monetizar de alguna manera para que sea la propia empresa en privada que lo está utilizando la que financie ese tipo de procesos. Esto se está plasmando con las iniciativas que supongo que más o menos os sonarán a todos, de aquí en Europa GaiaX, el International Data Spaces Association, que lo que tratan es de definir las reglas y los protocolos con los que se puede construir ese gran mercado de datos. Y finalmente, no me voy a saltarlas, solo quiero una última slide. Esta. Quedarnos con la frase que os decía al principio. El juego consiste en tomar decisiones. Sin datos, uno solo puede equivocarse o tener suerte. Y la clave es entender el negocio y para qué los queremos usar y huir de esos hypes tecnológicos y del yo quiero blockchain porque blockchain está de moda. Nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido interesante.